Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 3. La palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar pidiendo al Señor la dirección, la bendición, la administración. Oremos al Señor. Padre, esta noche, Padre, venimos ante ti. Reconocemos que lejos de ti nada podemos hacer. Lejos de ti, Señor, estamos solos, desamparados, pero cerca de ti somos más que vencedores. Bendito Dios, rogamos que a través de estos versículos, de este tema esta noche, nos llenes, nos bendigas, nos ministres, Señor, porque necesitamos tu presencia, necesitamos tu gracia, necesitamos ver tus maravillas, Señor. Te pedimos que bendigas al oyente, que llegue tu palabra a su corazón. Mira la necesidad espiritual de cada uno, Señor, de los que sintonizan este medio, así como los que estamos aquí, los de casa, Señor. Bendícenos, Espíritu Santo, con toda bendición espiritual, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Esta noche vamos a hablar algunos versículos y vamos a hablar bajo el tema evidencias de tener el Espíritu Santo. Amén. Evidencias de tener el Espíritu Santo. Mire qué precioso, qué bendición tener comunión con el Espíritu Santo, con esa promesa, ¿verdad?, de el Consolador que fue prometido. Hermanos, lo dijo nuestro amado Señor Jesús en los momentos más difíciles, próximos a su crucifixión, próximos a su partida de esta tierra. Fue Jesús que dio el anuncio y dijo: yo me voy, pero no van a quedar huérfanos. No van a quedar solos en esta tierra, porque los discípulos vivían un momento de aflicción agónico, porque el Rey de Reyes les iba a ser quitado de esta tierra, de su lado. Era tan cercana la comunión de los apóstoles con Jesús que se entristecieron al darse cuenta que el mismo Jesús anunciaba su partida, anunciaba su muerte en la cruz del Calvario. Entonces los discípulos, me imagino yo, que estaban a la expectativa, ¿verdad?, que qué es lo que iba a pasar cuando Jesús no estuviera. Iban a ser presas fáciles, porque el mismo Señor les dijo: yo los voy a enviar en medio de lobos rapaces. Amén. En medio de lobos que los van a vituperar por causa de mi nombre. Entonces, yo me imagino que los discípulos se sentían como se sienten algunos aquí, ¿verdad?, socados de la garganta. Quizás los discípulos se sentían, hermanos, atribulados, un momento de muerte quizás. Yo me imagino que los discípulos pensaron que
les iban a dar muerte, pues le iban a dar matacán, matarrata, ¿va? Entonces, era un momento que se sentían frustrados totalmente porque Jesús sí se iba a ir, ya no iba a estar con ellos, ya no iban a ver lo hermoso de su presencia, ya no iban a tener, decían ellos, quizás la experiencia de ver los milagros maravillosos de Jesús, de ver los prodigios que Jesús hacía en medio de ellos. Y por eso los discípulos nunca se apartaban del maestro, porque se sentían amados, ¿verdad? Se sentían acogidos como nosotros nos sentimos esta noche. Ellos se sentían abrazados por el amor de Cristo, se sentían protegidos. Mire, se sentían guardados en Él, porque Él había mostrado el poder que Dios le había dado al encomendarle el ministerio. Entonces me imagino yo que esa comunión era tan maravillosa, hermano, que ellos se entristecieron al saber de que Jesús ya no iba a estar. La Biblia ahí lo dice claramente, que ellos estaban en un momento agónico, de tristeza, porque se iban a quedar solos. Entonces viene la promesa del Señor, y dice allá Juan 14, verso 16 y 17, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará. Mire qué promesa más maravillosa, ¿verdad? En el momento más agónico de esa comunión tan maravillosa, el Señor da la promesa del Consolador prometido, que estaría con ellos para siempre. Para siempre. Para siempre quiere decir hasta el último día en que partamos de esta tierra o que Cristo venga. Amén. Mientras venga Cristo por su iglesia, se va el Espíritu Santo. Amén. Se va. Pero hoy, hermano, tenemos esa fiel promesa de la compañía del Espíritu Santo, del Paracleto, del que nos acompaña, del que nos guía, del que nos fortalece, de aquel que nos consuela en diferentes momentos que atravesamos, porque no todo es jajaja, ¿verdad? Como dicen. No todo es contentamiento muchas veces. No todo es dientes blancos, ¿verdad? Relucientes. Bueno, hay gente que solo riendo se pasa a ver qué come, ¿va? Hay cristianos que solo riéndose, hermano. ¿Qué comerán ellos, verdad? Y nosotros caras largas algunos. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo estaría para siempre, hermanos, con nosotros. Y hay evidencias que nos lo atestiguan como hijos de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y como dice este versículo que leímos, capítulo 12, dice ahí: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Porque mucha gente hoy dice ser creyente, ser cristiano, pero no hay evidencias internas de una vida en el Espíritu. No hay evidencia ni externa ni interna, ¿verdad? No son ni chinche ni telepate.
ni garrapata, ni caballo, ni nada, ¿verdad? A saber qué son. Pero la Biblia muestra evidencias claras de la unidad, de la comunión con el Espíritu. Creo que nosotros al venir a este lugar, desde que entramos, ¿verdad?, sentimos el fuego del Espíritu Santo. Y comenzamos a alabar y comenzamos a cantar, porque nuestro gozo es en la unidad, en la presencia del Señor. Ahí es nuestro gozo, ahí es nuestra comunión. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos da nuevas fuerzas. Aunque nosotros andemos débiles muchas veces, cuando estamos y buscamos el Espíritu Santo, su presencia, es cuando nosotros somos fuertes. Pero mientras nosotros estemos lejos, hermanos, definitivamente no va a haber empatía, ¿verdad? No va a haber comunión, va a haber decaimiento, va a haber frialdad, va a haber descontento. Esas son evidencias cuando no está esa comunión en el Espíritu, no está esa unidad. Va a haber un descontento y va a decir: esta iglesia, aquí solo comida, en veces dicen que vamos a comer. O sea, no hay unidad, no hay coinonía, no hay regocijo en la unidad del Espíritu. Mire, no hay contentamiento porque el Espíritu no está ahí. Son un sequedal, son un desierto andando. Pero cuando está el Espíritu, hermano, somos fuertes. Somos creyentes alegres, gozosos de ver al hermano, de ver a la hermana, de darle la mano, de abrazarla en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias que la Biblia nos enseña de tener ese Espíritu Santo? Porque al ver estos versículos, la gente se va a dar cuenta que no basta con hablar, no basta con decir, no basta con exclamar: yo soy creyente. No basta solo con eso, sino, hermano, debe haber una evidencia interna entre usted y el Espíritu Santo. Debe haber una comunión. Usted debe haber creído en Cristo para así gozar de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, primero nos habla la Escritura acerca de su presencia como sello y las arras de una herencia eterna. Mire, nos habla de su presencia como el sello y las arras de una herencia eterna. Leamos Efesios 1, capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, hermano, al nosotros escuchar el mensaje, al escuchar la verdad, creímos en él. ¿En quién? En Cristo. Y luego recibimos, dice ahí fuimos sellados por el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Mire, sellados, propiedad. Usted ya no es cualquier cosa, yo ya no soy cualquier fustanudo, ¿verdad? No somos cualquier persona. No somos, dice la Biblia, reyes y sacerdotes para Dios. Mire, no somos valemos más que una joya de oro, porque valemos la sangre del Cordero. Cristo murió y el que creyó en él es sellado. Hermano, dice ahí la Biblia, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, el sello de propiedad. Dice la Biblia que el que está en sus manos, dice, nadie lo arrebata.
porque es pertenencia. El adversario, hermanos, los enemigos de la fe, pueden mover cielos y tierra queriéndonos apartar de Cristo, pero no lo van a lograr porque somos sus hijos, porque le pertenecemos a Él. La iglesia, hermano, ha sufrido grandes embates de generación en generación, pero aquí estamos. Yo leo documentales, oigo documentales, ¿verdad?, de la Biblia, y es un libro, hermano, que permanece, y ahí se cumple, ¿verdad?, que sus palabras permanecen para siempre, que el mundo pasará, pero su palabra permanece. O sea, la verdad permanece, hermanos, y sus hijos permanecen porque hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Así es que somos pertenecientes a Dios. Ya dejemos de caminar solos, hermanos, como huérfanos. Ya dejemos de andar con cosas, ¿verdad? Iba a decir otro caliche, ¿va? Pero ya dejemos de andar con bayuncadas, hermano. Si le pertenecemos al Rey de Reyes. Porque hay cristianos que en su inconstancia comienzan a decir, ¿y será que me voy a ir con Cristo? ¿Será que me voy a quedar o no me voy a quedar? Hermano, si sigue de inconstante se va a quedar. Si sigue retrocediendo se va a quedar. Pero la bendición de Dios ahí está, la promesa ahí está. Leamos ahí 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, verso 21 y verso 22. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos confirma en Cristo, dice, y el que nos ungió, que es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Amén. O sea, nos ha dado la garantía, hermano, la garantía. Ese sello nos garantiza esa herencia maravillosa, hermano, de estar con Él un día y gozarnos en una eternidad con Él. Mire, es garantía, las arras es garantía. Ese sello es pertenencia, ¿verdad? Somos hijos del Rey y seremos hijos del Rey. Y como leímos allá en Juan capítulo 14, versos 16 y 17, que ahí está, Él dijo, yo rogaré al Padre para que ya no se queden solos, para que no estén en aflicción. Yo ruego al Padre para que les dé el Espíritu Santo, el Consolador prometido, el cual va a estar con ustedes, el cual los va a fortalecer. Así es que usted y yo, hermano, creo que cuando pasamos adversidades, venimos a la presencia de Dios, venimos al Espíritu Santo, pedimos esa fortaleza y somos fortalecidos. Segundo, hermano, el testimonio de que somos sus hijos. Amén. El testimonio de que somos sus hijos. Es una evidencia en Romanos 8:15, verso 17. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire hasta dónde nos manda. Hasta la glorificación. No hemos recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de adopción. Amén. Así es que ya no andemos pensando si somos o no somos, ¿verdad? Aquí lo dice claramente, ya no andemos, ¿será que me voy o que no me voy? No, hermano, si ya está así, peligroso se quede, ¿verdad?
Entonces aquí dice, hermano, el mismo Espíritu nos da testimonio de que somos sus hijos. Amén. Tenemos esa fiel convicción en nuestros corazones de que somos sus hijos, de que, hermano, le pertenecemos a Él, de que el Espíritu Santo está allí para fortalecernos y quitar todo temor, quitar toda angustia, quitar todo aquello que pueda ser causa de aflicción en esta tierra. Venga lo que venga, hermano, somos de Él, ¿verdad? Ya no tenemos que andar temerosos. Mucho creyente anda temeroso de las circunstancias, de las consecuencias. Eso no debe atemorizar al cristiano porque es el cumplimiento bíblico. Todo aquello que viene a esta tierra es el cumplimiento bíblico. Entonces, hermano, debemos procurar ser valientes en todo tiempo, esforzados. Mire, entonces el testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos sus hijos y tenemos el Espíritu Santo, hermano, por el cual podemos libremente clamar y buscar su presencia. La misma Biblia dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, ¿verdad? Cuando menos el Espíritu Santo. Primero tenemos que acercarnos a Cristo con fe, creyendo que Él murió y resucitó y nos da la promesa de estar con nosotros a través de su Espíritu Santo. Hermanos, es que sin el Espíritu no estaríamos aquí. No podríamos hacer lo bueno, la voluntad de Dios, caminar en esa senda. No podríamos, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer y vencer todo temor, vencer todo aquello que nos agobia terrenalmente. Mire, entonces tenemos ese testimonio. Y si no tenemos a Cristo, pues hoy es el día cuando podemos venir y creer y gozar de la presencia del Espíritu Santo para ser vencedores, para ya no andar en temor, para ya no andar en aflicción, sino asegurar las arras de la herencia eterna. Amén. Mucha gente anda buscando en elixir, ¿verdad?, la vida eterna. Nunca van a hallar ese elixir. Donde lo busquen, en las profundidades pueden los buzos, ¿verdad?, entrar y no van a hallar ese elixir de la vida eterna. Ese elixir, esa bendición se da a través de Cristo que murió en la cruz del Calvario. Esa es la herencia, esas son las arras, esa es la garantía de la vida eterna. Ya no busque en las pócimas, en los brujos, en la brujería, el Señor lo reprenda. El engaño de Satanás, busque mejor a Cristo, que es las arras de la herencia, es la promesa, es, hermano, la fuerte convicción que le pertenecemos a Él. Tercero, la evidencia interna de tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Gálatas 5, 22. Mire, qué bonito. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice el 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, ¿están esas evidencias ahí en nosotros? ¿Somos amorosos, hermano? Somos amorosos, ¿verdad? Amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Tenemos el gozo? No me convenció mucho. ¿Tenemos la paz de Cristo? ¿No andamos ahí mordiéndonos las uñas cada rato?
Dios nos ha dado la paz y la seguridad. Si usted tiene unos zapatos rotos, pídale al Señor. No se aflija, tenga la paz del Señor. Tenemos paciencia, somos pacientes, tardos para airarnos. ¡Aleluya! Tenemos benignidad, bondad, somos bondadosos. Tenemos la fe, no la fe común, sino la fe verdadera, la fe en Cristo. Porque cualquiera puede decir tengo fe, ¿verdad? Pero está adorando a saber qué cosa. Sí, amén. Tengo fe que tal cosa me va a hacer el milagro. No está confiando en el Rey de Reyes. Es una fe vana. Tenemos mansedumbre, somos mansos. Tenemos templanza. Amén. Entonces, si tenemos eso, hemos crucificado la carne, dice. Mire, hemos crucificado la carne, son los frutos internos. Porque cualquiera podemos decir yo tengo a Cristo, yo tengo el Espíritu Santo, pero no están esos frutos, hermano. Usted lo sabe, usted y yo lo sabemos. Si tenemos los frutos del Espíritu, si tenemos la paz, el gozo que Dios da, hermanos, entonces ahí vemos que esos frutos son internos. Solo usted sabe si los tiene, ¿verdad? Porque yo lo puedo ver riéndose, pero no sé su comunión con el Espíritu, ¿verdad? No lo sé. Te puede pelar los dientes todo el día, pero a ver de qué se ríe, va. A saber qué ve en el Facebook, en TikTok. Pero si tenemos, hermano, el Espíritu Santo, tenemos los frutos de Gálatas 5, versos 22 y 26. Tenemos todos esos frutos. Y usted es un fiel testimonio si los tiene o no los tiene. Si goza de esa alegría, de ese gozo verdadero o no. Cuarto, hermano, tenemos a través del Espíritu Santo una dirección a la verdad de Dios. Mire, Juan 16, verso 13 y verso 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. El creyente, hermano, es guiado por el Espíritu Santo. Tiene la dirección. No cualquier vaca loca le va a dar mentira. No va a creer que hay purgatorio. Es guiado por el Espíritu. Dice la Biblia que es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. O sea, hay oportunidad en vida. En vida hay oportunidad de acercarnos al Señor. Pero mientras pasemos de esta vida a la otra, se acabó. Ya, si usted pues desobedeció, le va a pasar lo del rico. Y si usted obedeció, le va a pasar lo de Lázaro. Entonces la Biblia es clara, hermano. La iglesia tiene una dirección en el Espíritu Santo. Mire, la iglesia, hermano, es advertida de los peligros en todo tiempo. Es advertida de las artimañas del adversario. Miren, qué bonito, ¿verdad? Que somos guiados y que no nos vamos a la primera a nuestros pensamientos, sino que siempre pedimos una dirección al Espíritu Santo. Y eso lo vimos en muchos pasajes de la Escritura, en los apóstoles, ¿verdad? El Espíritu les decía, por aquí no vayan, váyanse por allá, ¿verdad? Entonces el Espíritu nos advierte, nos dirige, nos enseña, nos dirige y nos acompaña en nuestras decisiones, aún en nuestras decisiones personales. No debemos ser arrebatados, ¿verdad? Sino esperar la respuesta de Dios, la dirección de Dios en todo tiempo. Mire, entonces, la evidencia, hermano, de tener el Espíritu es que nos da una dirección. ¿A cuántos el Espíritu les ha hablado alguna vez? Mire,
Esa es una verdad, hermano. El Espíritu en alguna manera nos ha hablado y nos ha enseñado el camino y nos ha dicho, esto no es bueno, esto está bien, ahí vas bien, esa es la dirección en la que te llevo, en la que debes conducirte. Entonces es ahí es donde vemos la dirección del Espíritu. Es una evidencia. Otra evidencia es que el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Mire, Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 26 y verso 27. Y de igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, es nuestro intercesor, es nuestro guía aún en nuestras oraciones. Mire, qué bonito. Intercede, dice, y nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Él nos ayuda en nuestra debilidad e intercede y nos consuela, hermano, y es nuestro intercesor. Mire, Él intercede por nosotros. Él pelea juntamente con usted y conmigo. Y eso nos evidencia que no estamos abandonados, sino que el Espíritu está allí acompañándonos en todo tiempo, en nuestras luchas, en nuestras batallas espirituales. Todos tenemos una lucha personal, todos. No hay nadie que diga que no tiene una lucha. Y si no la tiene, pues está allá con los demás, ¿verdad? Donde va Vicente, donde va toda la gente, como dicen. Pero el creyente tiene luchas espirituales, tiene batallas espirituales. Hay diversidad de luchas, hermano, que solo usted y yo las conocemos. Solo nosotros sabemos contra qué luchamos, contra qué batallamos. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la Escritura, sino contra huestes, oposiciones del adversario. Entonces el Espíritu Santo nos va acompañando. No debemos por qué sentirnos abandonados si el Espíritu está allí peleando juntamente con nosotros, mire, luchando. Nuestra lucha es la lucha también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos capacita para ser testigos. Mire, Hechos 1:8. El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Nos capacita para ser testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos capacita, hermano, y recibimos poder, recibimos autoridad de parte de Dios, ¿verdad? Recibimos esa autoridad para ejercerla, hermano, en su nombre. En su nombre, entonces nos capacita y así nos da el ser verdaderos testigos de la fe, verdaderos testigos de hijos de Dios. Mire, y en el libro de los Hechos hay mucha evidencia, hermano, de quienes eran los hombres de Dios. Mire, hay mucha evidencia. Hoy debe haber también esa evidencia. Mire, capacitados para ser testigos, capacitados para ganar las almas a través de la promesa del Espíritu Santo. Mire, no es en nuestra fuerza, es con nuestro testimonio de que tenemos un Dios poderoso. Es por eso que, hermano, el creyente no debe temer orar por los enfermos. Hay creyentes que tienen ese miedito, hermano. Y le voy a poner la mano, lo voy a quemar, dice. No se preocupe, hermano.
Pídele al Señor que Dios lo sane. Que si lo quema, lo va a chamuscar. Pero no tenga temor, ¿verdad? Somos testigos. Y si usted ve a alguien enfermo, solo mire para allá los cielos, el que hizo los cielos y la tierra, y ponga su mano y diga: Señor, sana, liberta los cautivos. Mire, y el Señor lo va a hacer, hermano. Mire, el Señor lo va a hacer. Nos capacita el Espíritu Santo para ser testigos. ¿Cuál es el miedo, hermano? ¿O andamos patojeando? No tengamos temor. Si aparece ahí un bayunco atormentado, vayamos. El Señor iba, el Señor Jesús. Él no le andaba teniendo miedo a los demonios, ¿verdad? Y decía: en el nombre de Jesús, déjalo libre. Mire, y el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Estamos capacitados por el Espíritu Santo. Así es que si usted tiene a su hijo enfermo, esta noche póngale las manos. Dígale al Señor: sana de la enfermedad. Mire, igual pongámonos la mano a nosotros solos. Sáname, Señor. Ayúdame. Tenemos esa capacidad de parte del Espíritu Santo. Usted ore por su hijo inconverso, el Señor lo va a restaurar. Mire, aquí habemos muchos, pero quizás nuestros familiares no están aquí porque no les ponemos las manos. Tenemos mano seca, el hombre de la mano seca. Quizás esa mano tenemos. No, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, envía tu poder, envía tu sanidad. Sana, liberta, Señor, al cautivo. Da vista a los ciegos, porque a eso vino Cristo, hermano. Esas eran las evidencias. Y esa es la evidencia que tiene la iglesia hoy en día. Capacitados para ser testigos. Ya no andemos, hermano, ahí bayunqueando a saber si el Señor lo va a sanar. No, hermano. El Señor nos ha dado autoridad para ser testigos fieles. Para ser testigos fieles de su poder. Mire, dice ahí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en lo último de la tierra. Pero el creyente que pasa hoy, solo en su casa, ya no pasa allá al otro lado de Judea, ¿va? Allá ya no quiere ir porque no es testigo. Ya no quiere ir al otro pasaje porque no es testigo. Bien que me hablaron para orar, pero tengo miedo de ir a orar. Yo no voy a ir. Al pastor le voy a decir, Efraín, que vaya. Él que vaya con el carro hasta allá. No, hermano. Dice que me seréis testigos en todos lados. Mire, cuando alguien le diga y lo encuentre en la calle, aunque no lo conozca, esa persona le va a decir: ore por mí. Aunque no lo conozca, el Espíritu Santo lo va a enviar a ser testigo, a ser fiel testigo del poder de Dios. Mire. Y último, ¿cómo recibimos ese Espíritu Santo? A ver, hay gente que no conoce el Espíritu Santo. ¿Quién es ese? ¿Quién es? No sé quién es. Hay cristianos que no conocen el Espíritu Santo. Y ese quién es, el Consolador. Mire, aquí lo hemos leído. Si usted quiere recibirlo, puede recibir el Consolador prometido, puede tener el Espíritu Santo. Leamos Efesios 1:13, hermano. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué hemos oído ahora? La palabra, el mensaje, el consejo, la verdad. Mire, y conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad los hará libres. Así es que si usted esta noche estaba esclavizado en la mentira, la Biblia aquí nos habla. Dice ahí, verso 13:
en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Esa es la promesa del evangelio, la salvación, el perdón, la paz que Dios da, el gozo que Dios da. Y habiendo creído en Él, en Él es en Cristo Jesús, habiendo creído en el sacrificio, habiendo creído en aquel que pagó por nuestros pecados en la cruz, habiendo creído en Él, fuiste sellados con la promesa, con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, quiere tener usted la seguridad de que un día le verá al Señor. Queremos tener esa seguridad. Vengamos a Cristo esta noche. Acerquémonos al dador de la vida. Acerquémonos al Rey de Reyes y Señor de señores. Si usted no ha tenido esa experiencia, ahí claramente la Biblia dice que habiendo oído la verdad, no nos hagamos, hermanos, ignorantes. No nos alejemos del mensaje. Seamos receptivos al llamado de Dios. Habiendo oído la verdad y creído en Él, dice, fuiste sellados. Nosotros ya fuimos sellados. Y si usted no es sellado, pues arrepiéntase. Amén. Amén. Qué dura es tu palabra, va a decir. Qué duro está hablando el hermano, va a decir. Pero si no somos sellados, hermanos, si no somos propiedad de Dios, esta noche podemos venir a Él confiadamente, habiendo oído la verdad y creído en Él. Vamos a ser sellados, hermano, como propiedad de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Démosle gracias, dele gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Bendice esta noche, Espíritu Santo. Bendice. Bendice, llena, fortalece. Hermanos, no hemos predicado un evangelio muerto. Hemos predicado un evangelio de poder. Reciba esta noche. Yo no sé qué estaremos atravesando, pero levante sus manos a los cielos. Aleluya. Y adórele.